Muy buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Espero en Dios que estén muy bien. Entrando a esta hora, son exactamente las 8:05. Hoy es viernes, mi hermanos, viernes 13. Aleluya, aleluya. Viernes 13, hoy nos tocó viernes 13, mi hermanos. Pero no pasa nada, mi hermano. Usted siempre está con la protección de Dios, con la cobertura, con la sangre de Cristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermanos? Téngalo eso siempre presente, mi hermano. Si usted ya está con el Todopoderoso, no hay quien lo toque, mi hermano, no hay quien lo toque. Vendrán a querer oprimirlo, pero nada más de lejos la están mirando, la están observando, pero no la pueden tocar. Si usted es un hijo de Dios, mi hermano, ellos tienen que temblar cuando usted la miran, porque sabe que Todopoderoso va delante de usted como poderoso gigante y Él está con usted. Aleluya, si Dios con usted, ¿quién contra usted? Así que, mi hermano, eso tenga esa convicción, téngala presente. Téngala presente, mi hermano. Solamente una persona que no está bien delante de Dios, que no está caminando bien con Dios, que no es fiel, que no es aleluya, que no está obedeciendo los mandamientos, que no lo pone en primer lugar, a eso sí le puede causar estragos en una persona, el enemigo, ¿verdad? Las tinieblas, todo eso que no es de Dios, pero porque usted se junta con el enemigo, entonces usted le da puerta abierta a que eso venga a usted, pero mientras que usted sigue fiel en obediencia a su Padre, a su Abba Padre, Jehová de los ejércitos, abrazado de Jesús, nadie lo puede tocar ni hacer daño. Porque el amor es recíproco. Aleluya. Si usted ama a Dios, si ama a Jesús, ¿cómo demuestra usted que ama a Jesús y a Dios? Obedeciendo los mandamientos, guardando la palabra, mi hermano. Ejecutándola, mi hermano. Si usted lo hace, dice el mismo Jesucristo en Juan 14, que Él se manifestará a ellos, a esas personas. Él estará ahí para defenderlos, como dice el Sermón del Monte. Por eso siempre les digo, vayan y léanlo también. Mateo 5, 6 y 7, en el último tema dice los dos cimientos. Se los voy a leer mi hermano, porque mucha gente dice que es hijo de Dios, pero no está viviendo la palabra que dice en el Sermón del Monte, que mismo Jesús dijo: el que oye estas palabras que yo he dicho, lo consideré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, mi hermano, sobre la roca. Y mucha gente dice: yo soy hijo de Dios, yo estoy con Jesucristo, estoy en su barca, pero usted no está viviendo la palabra, mi hermano. Entonces usted es como que dijera: yo tengo licencia de manejar, pero voy quebrando todas las leyes. ¡Wow! ¿Verdad? Y yo la obtuve. ¿La obtuviste? ¿En dónde? ¿En dónde fue? Que muchos nomás lo tienen, pero no cumplen la ley, ¿verdad? La ley. Pues es lo mismo, mi hermano. Usted tiene que tener a Jesucristo, pero estar viviendo la palabra. No nomás de boca, mi hermano, no nomás de boca. Aleluya. Eso está en Mateo 5, 6 y 7. Se los voy a leer. Aleluya. Pero ustedes tienen que leerlo completo, el Sermón del Monte, mi hermano, y vivir esa palabra que está dicha, son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Basados, mi hermano, a los 10 mandamientos. Pero estos mandamientos Dios los vino a darlos para que se vivan ahorita, para que los ejecute ahorita en vida, mi hermano. Pero mucha gente no lo está haciendo. Pero por esta palabra, mi hermano, usted está siendo justificado. Usted va a ser juiciado, mi hermano. Y usted por eso mismo está viviendo consecuencias en su vida. Dice Mateo 7, el último sermón, podemos decir, en el Sermón del Monte, el último tema de los dos cimientos. Eso está en Mateo 5, de versículo 24 al 28. Miren lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, todo lo que dio en el Sermón del Monte, mi hermano, de Mateo 5, 6 y 7, dice, y las hacen. Muy claro, ¿verdad?
todo cualquiera, decía, no, cualquiera, dice, aquí no importa los que sean, cualquiera, el más pobre, el más rico, el más justo, el más pecador, el más ungido, el que tiene un llamado, un ministerio, ellos también, dice, cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, mi hermano. Dices, todo el que hoy hace esta palabra y la hace, está conmigo. Yo soy su roca. Él está viviendo mi doctrina, mi evangelio, mi palabra ya establecida. Dice, a ellos los compararé como un hombre prudente. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vendrán enfermedades, vendrán problemas, vendrán situaciones a tu vida, tal vez a tu estado, a tu ciudad, pero a ti no te tocará, porque yo estoy contigo, dice, porque estás fundada sobre la roca. Estás abrazada de mí. Estás haciendo mi palabra que yo mando, los mandamientos. Mi doctrina estás viviendo. Estás haciendo mayor, tu justicia mayor que los fariseos y los escribas. Aleluya. No estás haciendo hipócrita. No estás vendiendo la palabra. No estás dormida, acostadas pensando qué daño hacer. No. Tú estás dando la extra. Estás ayudando a aquellos que no tienen cómo devolverte un favor. Esos que están en la cárcel, esos que están enfermos, los vas y los visitas. Esos que no tienen comida, tú les das comida. Esos que no tienen abrigo, tú les das abrigo. Esos que no tienen un hogar, tú les das hogar o les buscas un hogar para que ellos estén bien. Recordando que a esos hermanos pequeños míos no se los haces a ellos, me los haces a mí. Esos son, mi hermano. A esos son los que Dios defiende, nuestro Jesús defiende lo que está diciendo aquí. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No está diciendo aquí que no va a pasar. Se fija bien claro que dice, descendió lluvia y vinieron, ¿verdad? Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. O sea, está diciendo, va a venir situaciones, pero no te va a tumbar. Nomás te va a doblar como la palmera en la tormenta, pero no te va a causar daño, mi hermano. Porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Aleluya. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Es a mí que van a enfrentar. No es a ti, es a mí. Y yo te voy a dar la victoria. Aleluya. Dice, y descendió lluvia, aleluya, pero ya dice el versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impiedad contra aquella casa, y cayó grande, dice, grande fue su ruina. Es todo aquel, mi hermano, cuando le vienen problemas, situaciones, pero Jesús no está en su vida porque usted le ha rechazado, usted le ha dado la espalda, usted no quiere nada con Dios, nada de estar obedeciendo sus mandamientos que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no andes de chismosa, predica la palabra, sea ejemplo para la juventud, para tus nietas, tus sobrinas, tus primas, tus hermanas, seas tú luz, así te dice, pero usted hace todo lo contrario. Dice, eso va a ser grande, ¿qué? Fue grande su ruina para esas personas porque yo no estoy en ellos. ¿Ven, mi hermano? Versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque la enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. O sea que no les estaba dando palabra para caer bien al hombre, a las personas, a la gente. No, él estaba hablando con autoridad, con verdad, mi hermano. Palabra
de verdad, de pan vivo que salta a vida eterna, mi hermano, a salvación, a libertad, a vida eterna, mi hermano, para la eternidad. Aleluya. Así que, mi hermano, ven, poderosa. Por eso conviene nosotros que tenemos que estar viviendo el sermón del monte. Vayamos a leerlo, Mateo 5, 6 y 7. Y es para ahorita, no para mañana, mi hermano. Para que usted, que es hijo de Dios, que es un redimido por la sangre de Cristo, aleluya, un creyente, usted tiene que estar viviendo esta palabra. Sí, para cuando se le presente algo en su vida, porque aquí no dice que nos va a ver, sí, van a venir situaciones, mi hermano, van a venir. Aquí ninguna hora está diciendo que no te va a pasar nada, no, van a venir, pero yo voy a estar contigo y yo lo voy a echar fuera, si te dice Jesús. Pero si tú estás edificada tu casa sobre mí, estás viviendo mi doctrina, mis mandamientos, estás obedeciendo esta palabra que yo di en el sermón del monte, te dice. Otra vez lo repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesús, mis hermanos. ¿Ven? Pero dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Ahorita en vida, mi hermano, se tiene que hacer esta palabra. Así que, mi hermano, yo se las dejo de tarea, mi hermano, porque muchos dicen yo soy hijo de Dios, yo soy un creyente, pero en realidad no están viviendo lo que Jesús, esos mandamientos, esa doctrina, esa palabra establecida que ya dio, que está escrita, no la están viviendo, mi hermano. Entonces usted dice que esos que no obedezcan no entrarán en el reino de los cielos. Imagínense. Y usted dice, yo soy salvo, yo tengo un Dios y yo me voy con Dios. No, es que no nomás es con la boca, mi hermano. Tiene que accionar, tiene que actuar, mi hermano. Tener testimonios, evidencias, tener tesoros en los cielos. Y a Dios nadie lo puede engañar. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar esta hora. Aleluya, me presento. Para todos aquellos que es la primera vez que nos están viendo, mi nombre es Erika Puquirre, soy ministra del Señor Jesucristo, aleluya, predicando en estos últimos tiempos, en esta última generación. Para mí es un privilegio, mis hermanos, en este tiempo es dar lectura a su santa palabra, el evangelio del reino de poder, el evangelio del reino de Dios, palabra del Espíritu, y vida y poder de Dios para salvación y vida eterna. Estamos aquí por amor al prójimo, aleluya, amor a las almas, pero principalmente lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo es dar lectura a su santa palabra en el libro de Números, mi hermano. En el libro de Números estamos dando lectura, mi hermano, obedeciendo lo que Dios nos mandó a hacer, aleluya. Él solamente quiere su salvación, mis hermanos, así dice, como dice Juan 3:16, aleluya, en 7:18, aleluya, que Él amó primero al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya, aleluya. ¿Cómo le quiero decir? Dice, para que tengan vida eterna, aleluya, y todo el que crea en Él no es condenado, pero el que no ha creído en el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, en su nombre, dice, en Jesús, ya es condenado, mi hermano. Pero en Mateo, aleluya, voy a siempre dar estos versículos, mi hermano, ¿por qué? Porque mucha gente ni sabe que tiene autoridad en el nombre de Jesús, mi hermano. Y él dice que en Mateo, déjame ver si lo encuentro aquí, aleluya, sí, aquí está, aleluya. En Mateo 16:17 dice, y estas señales seguirán en el que cree en mi nombre, echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en las manos serpientes, y si bebiera cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán, mis hermanos. Aleluya. Ven, la iglesia de Cristo es una iglesia de poder, una iglesia espiritual, mi hermano, pero con poder, mi hermano, con poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que recordando aquí realmente dónde estamos, ¿verdad? Recordando que no solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre mismo. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, mi hermano. Recordando que todos, para venir a los pies de Cristo, no hay excusa para el que se pierda, mi hermano. Tiene que ser la confesión. Tiene que ser la confesión de aleluya para recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Si usted dice que está en el reino de Dios, pero nunca ha confesado, haciendo la oración de fe, mi hermano, para salvación,
quiero que sepa, mi hermano, que usted no ha nacido de nuevo. Usted no está, no pertenece al miembro del cuerpo de Cristo. Porque muy claro lo dice, escrito está en Romanos 10, 9, 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que si tú con tu boca confiesas que Jesús está vivo, que resucitó que Dios lo resucitó entre los muertos al tercer día cuando Él fue crucificado, y que subió al cielo, está a la diestra de Dios Padre Jehová, ahí en su trono sentado, mi hermano, intercediendo por los santos. Eso te está diciendo, tú tienes que tener ese conocimiento, esa convicción de que Jesús está vivo y que Él va a ser el juez en el juicio final, en el tribunal de Cristo, porque el juicio va a ser individual, dice, y su reino nunca tendrá fin. Si usted va con ese conocimiento, con ese entendimiento cuando hace la confesión de fe, entonces dice, te va a decir Jesús, ok, yes, en realidad tú me conoces y tú me quieres en tu vida, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando Él recibe tu oración de fe, mi hermano, la recibe y escribe tu nombre en el libro de la vida. Porque cuando es esta confesión, usted sabe, tiene que reconocer que usted es un pecador. Entonces usted viene arrepentido, pidiendo con humillación, ¿verdad? Con arrepentimiento, pidiendo perdón por todos sus pecados, sus ofensas al Señor Jesucristo. Y Él intercede a Dios Padre, que ahorita es el juez, Dios Padre Jehová. Aleluya, Él es el juez, Él intercede a Dios por su perdón. Él lo perdona, Jesucristo también lo perdona y escribe su nombre en el libro de la vida. Ahí usted ya entra al reino de Jesucristo, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, mi hermano. Dice, aleluya, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo tiene que creer en su corazón y lo tiene que confesar con su boca, mi hermano, al oído de todos, mi hermano, que usted cree en Jesús. Aleluya. También nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que todo aquel que cree en su nombre y lo reciba, lo haya creído en Él, ¿verdad? Aleluya. Y lo reciba en su corazón, se convierta a Él, mi hermano, recibirá el Espíritu Santo. Dice, correrán ríos de agua viva dentro de todo su ser. Y eso es el nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, de una nueva vida, mi hermano. Por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, mi hermano. Así que, mi hermano, ven que no nomás es hacer la oración. No, mi hermano, usted tiene que hacer la oración de fe, pero con convicción y entendimiento. Si usted no lo hace así, usted puede hacer la confesión como yo la hice. Por 21 años yo me creí que yo era salva, que yo ya estaba, aunque yo iba a la iglesia, pero no iba, o sea, yo lo hice mi confesión de fe, que hasta me dieron una Biblia de esta, y ahí la tengo, la que tengo por 30 años ya, aleluya. Y yo fui y me dieron una Biblia así. Cuando uno va a la iglesia y hace la confesión que pasa a la iglesia, le dan una Biblia. Aleluya. Pero yo la hice de boca, no de corazón. Yo la hice nomás de boca sin entendimiento. Y así no me la recibió Dios, mi hermano. Porque cuando usted hace eso, dice, ya hice la confesión y ya es todo. No. Usted la tiene de dar de corazón, con entendimiento, reconociendo que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Aleluya, que Él ocupó su lugar y que usted por eso lo recibe como su salvador personal, porque reconoció que esa libertad, esa victoria que tuvo en la cruz, aleluya, solamente la puede obtener cuando usted lo reciba a Jesús en su corazón de verdad, con un corazón genuino, verdadero. Y reconociendo que usted va a vivir su palabra, sus mandamientos, porque si usted vuelve a pecar, porque usted cuando no vive los mandamientos, usted está pecando. Y cuando usted peca, usted le da latigazos a Jesús, porque Él murió por esos pecados por nosotros. Pero cuando usted va con ese entendimiento, es cuando dice Dios, ok, ahora sí tú has reconocido por lo que yo morí por ti en la cruz. No nomás veniste a decirlo de boca sin entendimiento, sin convicción. Pero cuando Él sabe, ya entendió, Él sabe cuando tú ya en tu corazón está Dios y lo has confesado de verdad, genuinamente, o sea, verdaderamente, entonces ahí es cuando Dios recibe tu oración. A mí me costó
21 años, mi hermano, siendo evangélica. Miren, yo dándome esta Biblia, pero yo no leía la Biblia, yo no vivía la palabra. O sea, mis mismas acciones me decían, yo me fabriqué un Dios a mi conveniencia en mi mente. Un Dios que estaba, según yo, el Dios que yo me fabriqué en la mente, que no era el Dios verdadero, que Él estaba de acuerdo con el pecado. Y Dios no tiene que ver nada con el pecado, nada con las tinieblas. Es un Dios que yo me fabriqué. Cuando yo me di cuenta que no había nacido de nuevo, que yo tenía que hacer otra vez la confesión de fe con convicción, es ahí en mi conversión, que ya fui con entendimiento. Y le dije, Señor, no te conozco, perdóname, nunca he leído la Biblia. Perdóname. Es que la verdad, porque en la Biblia es donde conoces de Jesús, conoces la palabra, sus mandamientos, lo que Dios quiere para ti. Y yo así fui y le dije, yo no te conozco, pero te quiero conocer. Y mire, 5 días nada más estuve leyendo la Biblia, día y noche, con Gigi Ávila, que yo no sabía quién era Gigi Ávila, pero como le dije a Jesús, te quiero conocer. Y en Gigi Ávila en YouTube, videos, él nomás habla pura Biblia. Usted ve un video de Gigi Ávila y él lo que habla de la Biblia, los versículos, y él lo mismo. Entonces es como una Biblia abierta, Gigi Ávila, cuando predica, aleluya. Y en 5 días yo ya estaba hincada a las 2:30 de la mañana haciendo mi confesión de fe, con conocimiento, con entendimiento, con convicción, mi hermano. Y ahí mismo, al terminar o sea, yo diciéndole a mi Padre, Padre Jehová, Dios, yo creo que tú mandaste a tu Hijo a la tierra, que fue engendrado por el Espíritu Santo en María, que él murió en la cruz por mis pecados, pero resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra, en su trono, allá a su diestra, sentado en su diestra, Padre. Y le dije, y va a haber un juicio, y Él vendrá de nuevo en las nubes. Mire, esa fue mi confesión, con entendindimiento, mi hermano, con conocimiento y con convicción que eso pasó y eso va a suceder. Y le dije, sí, y él vendrá de nuevo en las nubes, le dije, por su iglesia santa, y habrá un juicio final y él va a ser el juez, y su reino nunca tendrá fin. Yo terminé de decir esa confesión, mi hermano, y recibí a mi Jesús en mi corazón como mi Salvador personal, y yo viviré su mandamiento, su palabra. Así, eso fue mi confesión que yo hice. Al terminar yo mi confesión de fe, una nube apareció en mi cuarto con luz a las 2:30 de la mañana, que es la presencia de Dios, mi hermano. Lo leemos en Éxodo, ¿verdad? Y después, cuando se fue esa luz, yo todavía hincada con las manos hacia arriba, yo vi la nube. Cuando se fue la nube, yo me acosté en la cama, y ahí en la cama fui bautizada por el Espíritu Santo. Mi hijo estaba a un lado, porque era la cama grandotota, la más grande. Y yo me fui a acostar a un lado de mi hijo, y ahí fui bautizada por el Espíritu Santo en fuego. Mire, subía y bajaba fuego dentro de mi ser. Después agua helada que te gritaba de frío. Así como dice Juan el Bautista, que Jesús bautizará, aleluya, en fuego y en espíritu. Bautizará con el Espíritu Santo, aleluya. Ahí fui bautizada yo con el Espíritu Santo. Aleluya, pero ve cómo ahora sí me recibió mi oración de fe. Ahora sí me la recibió mi confesión, porque la estaba haciendo con convicción, con conocimiento, mi hermano. ¿Ven? La primera vez no, pero esta vez sí. Hasta fui bautizada en mi conversión a los 21 años, estando yo en la iglesia evangélica, siendo creyente. O sea, yo creía que era creyente, yo creía que era salva. Pero no es nada más así, mi hermano. No es nada más que tú te presentes una iglesia que des esto sin entendimiento. No, así no te recibe Dios. Y muchos están así viviendo como yo viví años y piensan que son salvos. Pero sus mismas acciones te dicen, no lo eres. No lo eres. Yo lo hacía y yo me acuerdo que me decían, pero hay personas que no tienen ni entendimiento cómo hablar a las otras personas, no me acuerdo que nomás me decían, no, eso no está bien,
y que sacas así, por así. Me acuerdo que un profeta me dijo, usted no cree. Un profeta en vez de ir a profetizarme y a ayudarme a hacer la verdadera confesión o sea, no, más bien nomás como que nomás te señalaban así, o sea, así no pasa nada. Confundido te dejo, ¿y por qué me dijo esto? Ellos tal vez tenían el entendimiento, pero uno mismo no tiene ese entendimiento, que no ha nacido de nuevo, que no es salvo. Uno piensa, uno como no conoce la verdad, uno piensa que nomás porque llegaste ya a la iglesia eso ya te salvó, o porque te dieron una Biblia cuando hiciste la confesión de fe, pero cuando le hiciste nomás de boca, o sea, sin entendimiento con visión, o sea, no recibe, Señor, nuestro Dios, esa confesión, mi hermano. Dice, todo aquel que crea en mí, como está escrito en la Biblia, como está escrito en la Escritura, perdón, de esos que se hagan convertido, me recibirán el Espíritu Santo. Dice, los que han creído lo que está escrito de mí en la Escritura, en la palabra. ¿Ven? Esos. Pero cuando usted hace la confesión de fe y usted no lee la Biblia, usted no conoce de Jesús, ¿cómo en la mente de uno cree uno? O sea, piensa uno que eso ya es todo. No es así, mi hermano. Usted tiene que estar viviendo los mandamientos, teniendo conocimiento de Dios, de su palabra. Más que los mandamientos, mi hermano. Si usted no vive los mandamientos y usted dice que es un hijo de Dios, y que no lee la Biblia, y que no ora, y que no ayuna, y que no quiere servir a Dios en la obra, todo eso son señales que usted no ha nacido de nuevo, mi hermano. Principalmente cuando cuando usted cree que Dios está de acuerdo con el pecado, que está de acuerdo con las tinieblas, está de acuerdo que dice, ay no, es que Dios está de acuerdo que yo vaya a la boda de un católico, al bautismo de un católico, que yo me vista el día de Halloween. Todas esas son señales que le está diciendo a usted no ha nacido de nuevo. Que esta vez voy a la católica y el siguiente domingo o al siguiente mes voy a la evangélica. Esos son señales que usted no ha nacido de nuevo, que necesitan entregar su corazón de verdad a Jesús y hacer la confesión de fe otra vez, pero ahora sí, con conocimiento de verdad, mi hermano, que usted quiere estar con Jesús sin una pata en el mundo, sin hacer las cosas del mundo, mi hermano, porque si usted dice que es creyente, que está en la iglesia de Cristo espiritual, ¿verdad? Pero usted sigue haciendo las cosas del mundo, Dios no tiene que ver nada con las tinieblas, mi hermano. Es usted la que está criándose un Dios en su mente que cree que Dios está de acuerdo con su pecado, que Dios está de acuerdo que usted esté en el mundo, en las tinieblas, en el pecado, mi hermano. Y Dios, la misma Escritura dice, nos tomamos en la gracia con el Espíritu Santo, sin pecado. Tenemos un juez fiel delante de Dios, que es fiel, justo, Jesucristo, para todo aquel que peque en la gracia. Aleluya, vaya a Jesús y confiese su pecado y Él los perdone. Entonces, cuando uno tiene en su mente que tienes un Dios que está de acuerdo con el pecado que tú haces, mi hermano, ahí tú mismo te has engañado, tú mismo te engañaste y fabricaste ese Dios que no existe. Porque el Dios verdadero, Él no tiene que ver nada con el pecado, nada con las tinieblas, mi hermano. Y el Dios que tú te fabricaste, en tu mente, es que está de acuerdo con lo malo que tú haces. Y no, mi hermano, ahí tú mismo son señales de que tú no has nacido de nuevo. Y tienes que volver a volverte a leer la Biblia y enterarte, a conocer de Jesús realmente, quién es Jesús, y el Espíritu Santo, revélame. He entendido que no he nacido de nuevo, que yo misma me confundí, me fabricé un Dios que no existe, porque el Dios verdadero no está de acuerdo con el pecado. Y el que yo tenía, pensé que estaba de acuerdo con lo que yo hacía, pecando. Sí, mi hermano, ahí está todo.
Porque el Dios que tú tienes no te va a hacer que desobedezcas los mandamientos, el Dios verdadero. Pero el Dios que tú te fabricas en tu mente, ese sí dices tú que te está de acuerdo que tú quiebres los mandamientos. ¿Ven? Es ahí donde te das cuenta que no has nacido de nuevo. Yo estuve confundida 21 años, mi hermano, pero gloria a Dios, que ya tengo, en agosto ya voy a tener 8 años, voy a tener 9 años de estar, que nací de nuevo, mi hermano, la nací de nuevo, o sea, hice mi confesión de fe, le entregué mi corazón a Jesús, apenas, mi hermano, hace 8 años, mi hermano. Pero es que ya estabas en la evangélica, estaba dentro, estaba ahí, pero Jesús no estaba dentro de mí. Yo estaba ahí, yo fui ahí, pero Dios no estaba en mí, no había venido a mí. Porque yo todavía no le había abierto las puertas, mi hermano, de mi corazón. Él sí me abrió las puertas de su iglesia, yo fui a la iglesia. Pero no quiere decir que porque esté en la iglesia o lleve una Biblia o el del diezmo o esté sirviendo ahí, ¿verdad? Principalmente, mi hermano, tú te das a conocer cuando no estás dando frutos, cuando tú no estás predicando la palabra. Es más, tú ni lees la Biblia. Cuando tú bien sabes que no has nacido de nuevo, mi hermano, cuando tú no lees Biblia, es lo primerito que te mete el Espíritu Santo. Cuando de verdad tú dices, yo quiero conocer de Jesús, es cuando Él dices, yo quiero conocerlo, el Espíritu Santo dice, ok, eso es lo que estaba esperando que me dijeras, y empiezas a leer la Biblia, empieza a darte hambre por conocer la verdad, mi hermano, y Él la revela, ¿ven? Pero una persona que no ha nacido de nuevo, aleluya, no lee Biblia, mucho menos ora. Ahí, mire, esas dos señales, y ahí, mire, no ora, no lee Biblia, no ora, y tampoco, mi hermano, vive los mandamientos. ¡Wow! ¿Verdad? Esas tres señales te dicen que tú no has nacido de nuevo. Principalmente la primera, no lees Biblia, no oras y no vives los mandamientos. Ahí estás quebrando toda la ley de Dios, todos los mandamientos. Cuando tú no has nacido de nuevo. No es que yo hice la confesión, sí, pero no fue recibida. Porque tu misma acciones te dicen que no has nacido de nuevo. Que no fue recibida tu confesión y la tienes que hacer otra vez. Sí, mi hermano. Por eso tenemos que hacer un stop en nuestra vida y examinarnos bien si ya somos hijos de Dios. Porque todo aquel que es nacido de nuevo, que es bautizado por el Espíritu Santo, dice, da testimonio el Espíritu Santo quienes son hijos de Dios. Porque todo hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, usted, si ya ha nacido de nuevo, si su confesión, cuando hizo su confesión de fe, Dios la recibió, usted tiene que vivir ya una vida sobrenatural con el Espíritu Santo, mi hermano. Ya tiene que tener evidencias, testimonios. Es más, hasta Dios, con Padre Jehová, que es Jesucristo, con el Espíritu Santo, ya tiene que tener experiencias. Sí, mi hermano, porque ellos no están muertos, ellos están vivos. Porque ya perteneces al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Dice Jesús, el todo aquel que me reciba, que me ha recibido, que me ha abierto su corazón, que ha creído en mí y me confesó, aleluya, creyó en su corazón y me confesó con su boca, aleluya. Eso dice, a esos, aleluya, les doy potestad de ser hijos de Dios. Todo eso, mi hermano. Por eso que nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Cuando usted ya ha nacido de nueva, cuando ya hizo la confesión, su confesión de salvación fue recibida. Usted misma usted se da cuenta que cuando usted ora, Dios escucha, ya hay acceso al trono de Dios, a nuestro Dios, y Él escucha su oración. Por eso ya tiene una vida sobrenatural viviendo, mi hermano. Usted misma se da cuenta, porque ya empieza a Dios a presentarse en visiones, en sueños, hablándole audiblemente. El Espíritu Santo le empieza a redebullir, a hablarle, pues, cuando usted está algo malo, a enseñarle. Y es una vida sobrenatural, mi hermano. Espiritual. Aleluya. Bueno, vamos a entrar a la
lectura a esta hora, mi hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Poderoso, mi hermano. Mire, estamos hablando de esto, Dios sabe, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchos están ahí diciendo que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que son creyentes, pero de verdad sus acciones dicen lo contrario, mi hermano. O sea, lo que están engañados son ellos. La persona está engañada. Porque las demás gentes ven sus acciones, sus frutos. Dice Jesús, sus frutos conocerán quiénes son mis discípulos, ¿verdad? Por los frutos se conoce cuáles son naturales y cuáles son espirituales. Cuáles son hijos de Dios. Cuáles pertenecen a la iglesia de Cristo. O sea, por sus frutos, ¿verdad? Y mucha gente lo dice, soy, pero sus frutos dicen lo contrario, ¿verdad? Yo lo veo. Yo cuando me dice alguien, no, es que él desde chiquito ya hizo la oración de fe, no. Sus acciones dicen lo contrario. Si lo hizo, que lo vuelva a hacer. Que lo vuelva a hacer. Pues vamos, como yo la hice, no, pero mis acciones me decían, no has nacido de nuevo. Tienes que hacerla con convicción, con entendimiento ahora y de verdad. Y la volví a hacer y miren, al momento, hasta ahí en mi conversión fui bautizada. Mire, una nube, ahí la vino una nube en mi cuarto y ahí mismo fui bautizada en el Espíritu Santo en mi conversión, pero ya con entendimiento, con conocimiento, con convicción, mi hermano. ¿Ven? Así tiene que hacerlo, mi hermano. Y lo hablo porque yo lo sé y lo he visto. Hay personas que tienen hasta 20, 30, 40 años creyendo que han nacido de nuevo y no, mi hermano. Y esas personas que sí han nacido de nuevo, pero están viviendo en el pecado, pues esas personas tienen también que reconciliarse con Dios y volver a hacer un pacto con Dios, mi hermano. Hacer otra vez la confesión de fe. Porque también hay esos casos. Hay esos casos también, mi hermano. Está en la iglesia de Éfesos. Dejaron su primer amor, aunque servían, aunque conocían cuál eran, no eran profetas, aunque no estaban de acuerdo con la brujería, aunque, ¿ven? Y servían como que si la iglesia estuviera santa, que no hubiera pecado ahí, pero Jesús ya no estaba en ellos. Ellos nomás se preocupaban en servir, es de cuenta como cuando vas a trabajar, nomás a hacer un trabajo, pero Jesús ya no estaba en ellos. Quiere decir que ellos ya no ponían en primer lugar a Jesús, los mandamientos. Ya lo que hacían, lo hacían como, vamos a decir, como un compromiso, nomás para que sean vistos por los demás. En pocas palabras, se convirtieron en fariseos, mi hermano. ¡Guay! Fuerte, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dijo, has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, a las primeras obras, si no quitaré de ti el candelero. O sea, el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Verdad, mis hermanos? O sea que eso le está diciendo para los que ya son hijos, pero también ya se salieron. Aquí hay de dos, ¿verdad? Así que, mi hermano, por eso bebimos cuando dice uno, ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón? ¿O quién quiere reconciliarse con Jesucristo? Porque saben muchos que estuvieron, pero se fueron atrás. Dejaron, porque muchos ya no quieren ir a la iglesia. Algo le hizo un amigo, pero tú ibas buscando el hombre, no voy buscando Dios, y el hombre siempre te va. El hombre es como un alacrán, nomás de repente se da la vuelta y te va a picar. Y la gente, por eso mismo Jesús, nuestro Dios nos dice en la palabra, no pongan la mirada en los hombres, pónganla en mí. Porque ellos están en la carne y son hombres. Son como el alacrán. De repente nomás se dan la vuelta y te pican. Aleluya. Por eso no puedes. O sea, lo que te está diciendo que están en la carne. Y porque están en la carne puede ser que escuchen la voz del enemigo y se salgan. Y tú se te va a caer cuando tengas un hombre acá arriba y ves que pecó, se te va a caer. Y por ese pecado de esa persona que tú no tenías acá, te vas a ir atrás. Pero no es pero ¿por qué pasó eso? Porque pusiste la mirada en el hombre, no en Dios. ¿Ven? Ese es el problema, el peligro de poner la mirada en un hombre, mi hermano. Porque muchos por eso ya no van a la iglesia,
porque pusieron la mirada en el hombre. Y eso es lo que quiere el enemigo, sacarte de la iglesia. Que no sirva ni bendición para otros, ni para que Dios te siga bendiciendo, para que no cumpla el propósito en ti. Y por eso suceden las cosas, mi hermano. Pero a veces nosotros nos dejamos engañar por el enemigo. En vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz del enemigo. Y estando dentro, mi hermano, olvidando que nuestra guerra es con Satanás. Dice en Efesios 6:12, él dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y decimos que por el hombre, y se te olvida que el enemigo usa a esos que ya se salieron para que tú caigas, para que tú te salgas de lo de Dios, del propósito de Dios. Se te olvida en ese momento porque pusiste la mirada en el hombre, olvidándote que tú ya tienes que ver lo espiritual, no lo que está en tu nariz, sabiendo que ese hombre no fue el hombre, fue el que estaba detrás del hombre, que era el enemigo, y no contraatacaste, ¿verdad que no? Y muchos por eso están en su casa y no se congregan en una iglesia, por culpa de que pusieron la mirada en un hombre y no en Dios. Y ganó ahí el enemigo. Porque a la persona que él puso para que tú cayeras, para que tú te salieras, él ganó. Porque tú escuchaste, tú creíste. Y tú no pusiste la mirada en Jesús. No te enfocaste en lo que Él habla, en lo que Él te dice. Que te congregues, que Él va a estar ahí. Que no escuches la voz, el enemigo va a venir, te va a querer sacar, te va a querer que no ores, te va a querer que no leas la Biblia, va a querer que no vayas a la iglesia, que te congregues, que no sirvas, que no prediques, que no hagas lo que Dios te dijo, los dones que Dios te dio, el llamado. El enemigo no quiere y va a poner personas, porque él necesita un cuerpo para hacerte caer, una boca. Eso pasó. Mire que a Pedro lo usó con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, no te conozco. Y era Pedro hablando. ¿Y usted por qué no le dice así a las personas? Porque usted pone la mirada en esa persona. Usted la idolatró en vez de poner la mirada en Jesús, mi hermano. Por eso te hace daño. Eso, y te sales. Porque tú pusiste acá arriba a esa persona, y cuando te hace daño el enemigo con esa persona que no creías que te podía hacer, que esa persona se podía hacer daño, pero en esa persona que tú pusiste los ojos, esa persona ya se había salido, por eso el enemigo la usó. Y caíste. Y mucha gente eso espiritual no lo entiende, cómo el enemigo trabaja, no lo entiende. ¿Verdad? Que si él nomás necesita una persona que no está bien delante de Dios para usarla, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu suegra, puede ser tu esposo, puede ser tu líder, hasta tu pastor, mi hermano. Porque hay pastores también que ya se salieron, sí, mi hermano. Por eso yo siempre les digo, fíjense bien a qué iglesia van. Porque en vez de darle pan vivo, le están dando pan podrido. En vez de poner su dinero a Dios, usted se lo está poniendo al diablo cuando da el diezmo, cuando da la ofrenda, porque esta iglesia no es de... Dios no está ahí. Porque cuando un pastor ya se salió, Dios no está en esa iglesia. Aunque diga que es pastor de Dios. Pero usted mismo dice, dijo Pablo, tienen que discernir los espíritus que hay en esas personas, si son de Dios o no. Usted mismo lo ve. Entonces, si ve que un pastor ya se salió de lo de Dios, quiere decir que Dios no está ahí. Entonces, ¿cómo usted va a poner su diezmo en un lugar que dicen que es casa de Dios, pero Dios no está ahí? Ahí no es casa de Dios. Nomás tiene, en las cartas de las iglesias, las 7 iglesias, dice, nomás tienen el nombre, pero están muertos. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Wow! Vayan a leer las 7 mensajes de la iglesia, de las 7 iglesias en Apocalipsis. Las 7 cartas, ¿verdad? Los 7 mensajes a las iglesias. Ahí le va a abrir mucho el entendimiento para entender a las iglesias en este tiempo y a los pastores a dónde está usted, si es la verdadera o no. Ahí el mismo Espíritu Santo le va a revelar. Bueno, vamos a entrar de lleno a la oración, a orar, y leemos la lectura. Hoy es pura lectura, mi hermano, así que oremos.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por permitirnos estar otro día más en su presencia. Padre, sabemos que estás en la serie del creer, Padre. Y usted nos ha traído hasta ahora con su Santo Espíritu para que demos lectura a su santa palabra en el libro del número, la porción que nos toca este día. Yo le pido, Señor, que pase un carbón encendido en mi boca, quemando tu pecado, tu iniquidad, que no permite que salga a mí ninguna palabra vana. Si no sea su Santo Espíritu sobre mí hasta ahora, Padre, que está usando mi boca para todas las personas que vayan a escuchar su santa palabra. Sea edificado su espíritu, sea bendecida sus vidas. Sea edificado su espíritu, sea bendecida sus vidas. En nombre de Jesús lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a entrar de lleno a la escritura. Acompáñenme, vamos al libro. Vamos a leer la santa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a abrir el libro en el libro de Números, con el capítulo 2, con el tema Rubén y Gad se establecen en el oriente del Jordán. Vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 42. Es pura lectura hoy, mis hermanos, así que pongan mucho oído. Así dice así la santa palabra de Dios. Rubén y Gad se establecen en el oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dice que le había parecido bien el país y el lugar para el ganado. Oigan, ¿verdad? Y vinieron a hablar con Moisés diciendo, dice, Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, Eleale, Seba, Nebo y Beón. Dice, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y sus siervos tienen ganado. Dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos de esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar al Jordán. Ellos estaban pidiendo, mis hermanos, quedarse ahí. Por eso se llama el tema Rubén y Gad se establecen en el oriente del Jordán. Ellos les pareció bien esa tierra. ¿Para qué? Para el ganado. Y les estaba pidiendo que si los dejaban estar en esa tierra, que si se la daban como heredad, aleluya, y así no pasar al Jordán, aleluya. Versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os guardaréis aquí. O sea, con la condición que les dan la tierra es que vayan a la guerra, les dice. Y ustedes, o sea, se quedarán aquí en esta tierra, pero si van a la guerra. Dice, con esa condición, ¿verdad? Aleluya. Moisés bien sabio, ¿verdad? Dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres. Ay, que no desaniméis, o sea, no hablen, o sea, no digan nada, ¿verdad? Dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel. O sea, lo que estaban diciendo, vamos a dar la tierra, pero no quiero que desanimen a los hijos de Israel. O sea, no. O sea, que no desanimen de ellos llegar a la tierra prometida, a Canaán. No, usted los voy a dar, pero no digan nada, ¿verdad? Porque así hicieron los 10 espías. Cuando vinieron, vieron la tierra, lo que había ahí, los gigantes, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Desanimaron, dice aquí, desalentaron a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Aleluya, dice, para que no viesen la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años de arriba a la tierra. O sea, los estaba recordando. Miren, por el pecado de los 10 espías que fueron y vinieron y dijeron que esos gigantes nos iban a matar, ¿verdad? Entonces desalentaron a los hijos de Israel y por ese pecado, mi hermano,
por ir en contra de Dios, mi hermano, por no creer lo de Dios, por irse en contra de Dios, diciendo que por qué nos trajo aquí, que nos iban a matar y todo lo que hablaron por ese pecado. Dice que Dios se llenó de ira. Y es cuando murieron, vino mortandad, mi hermano, y murieron 24,000 por ese pecado, mi hermano. Y eso es lo que les estaba recordando Moisés a ellos. Se los voy a dar, pero no vayan a decirles a la gente, a los hijos de Israel. Dice, no verán los varones que... Miren lo que Dios dijo en ese tiempo cuando vinieron esos espías, ¿verdad? Cuando esos días vinieron y hablaron, desalentaron a los hijos de Israel. Dice, no, dice, por ese pecado, porque se vinieron en contra de mí, hablaron en contra, o sea, de que por qué yo los había traído ahí para matarlos y se levantaron en contra de Dios, mi hermano. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, a la tierra que prometí con juramento, dice, Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿Ve? No creyeron en Dios, en su palabra, mi hermano, y se rebelaron contra Dios, y por ese pecado, dice que de los 20 años para arriba, aleluya, solamente son los que iban a entrar a la tierra prometida y los demás iban a morir ahí en el desierto, y fue por ese pecado. Ahí recordándoselo Moisés a ellos. Dice versículo 12, dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, dice Cenenseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Solamente esos de esos 2 espías, solamente Caleb y Josué fueron perfectos en pos de Jehová, dice, aleluya. Versículo 13, y la ira de Jehová se encendió, ¿qué? La ira de Jehová se encendió contra Israel, aleluya. Ahí es donde, por ese pecado, mi hermano, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue echada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. O sea, hasta que murió todos esos que habían hablado mal de Jehová, que habían ido en contra de él, mi hermano. ¿Sabían que por eso fueron, aquí lo revela, 40 años duraron en el desierto? Él los hizo errantes en el desierto, 40 años, dice aquí, aleluya, por ese pecado, mi hermano. Wow. Hasta que por eso dice, pasaron esos 40 años hasta que murieron todos los que habían hablado, los que se habían ido en contra de Jehová. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que era por eso, mi hermano? Uno dice, pero ¿por qué 40 años estaba bien cerca? Pero era por eso, porque ellos habían ido en contra de Dios, hablando mal, o sea, no creyeron en lo que Dios le había hablado y más bien se empezaron a hablar, irse en contra con él, hablar mal de él e irse en contra de Dios, y por ese pecado dijo, no van a entrar, nomás los de 20 años para arriba van a entrar al desierto y los demás a la tierra prometida, y los demás van a morir aquí en el desierto. Esos 40 años estuvieron dando vueltas hasta que murieron todos ellos. Y entonces ya, para poder entrar a la tierra prometida, los que tenían, o sea, que en aquel entonces tenían 20 años, más 40 años, tenían 60 años cuando entraron. Si sacamos cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios. Versículo 14, y aquí vosotros habéis sucedido, dice, y aquí, o sea, contándole Moisés a ellos lo sucedido, que no olvidaran lo que Dios había hecho por alguien, por ellos que se vinieron de esa forma, ¿verdad? Y dice, no actúen ustedes igual. Se los daré, pero no quiero que vayan a hacer eso, porque esto y esto y esto pasó. Aleluya. Y miren, dice lo que 14, dice, he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres por ley de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos.
Dice versículo 17, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas en causa de los moradores del país. Dice, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel poseen cada uno su heredad. Aleluya. O sea, ellos lo aceptaron, lo que dijo Moisés. Dice, sí, iremos con ustedes a pelear, y también no volveremos a nuestras casas hasta que ellos entren a Canaán y tengan su heredad. Aleluya, dice, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad. Aleluya. A este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés, y lo haces así. Dice, si lo haces así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vuestros países armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sujetado delante de Jehová, luego volveréis a ser libres de culpa para que Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Quedaron de acuerdo, mi hermano, que sí, con Moisés, que así iban a hacerlo para recibir esa tierra. Aleluya. Versículo 23. Mas si así no lo haces, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabes que vuestro pecado os alcanzará. Diciendo, lo que has prometido ahorita conmigo, lo que hemos hablado, si no lo cumples, sabrás que has pecado, y la ira de Dios te alcanzará, ¿verdad? Aleluya. Versículo, o sea, por si no cumple lo que él había hablado ahorita con Moisés. Versículo, aquí es donde yo le digo a mi hermano que hay que tener mucho cuidado cuando usted a veces promete a un vaso de Dios, a un ministro, y no cumple. Porque, o sea, usted está haciendo una promesa con un líder, con un ungido, con un vaso de Dios, con un servidor de Dios. Y mucha gente se le hace fácil hablar y después no cumplir. Dice, no, tú ya lo prometiste, ya hiciste un pacto conmigo. Pero si tú no cumples, vas a pecar delante de Dios, y la ira de Dios te va a alcanzar porque has pecado. Ve, le dice, has pecado ante Jehová. O sea, has hecho un pacto conmigo, has hablado conmigo, pero tú, si no lo cumples, no es que o sea, si tú no cumples, no es que lo que estás haciendo conmigo, lo estás haciendo ante Jehová. Y mucha gente, cuando cumple con un ungido, con un ministro, con un siervo de Dios, piensa, ay, es un siervo, no pasa nada. No, estás haciendo un pacto con él, pero ya delante de Jehová. Porque ellos son siervos de Jehová, Dios está con ellos. Y Dios te escucha también, mi hermano. Y mucha gente no quiere entender eso. Y por eso tú pecas y viene la ira. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado anteriormente? Lo que es mejor que no prometas, lo que no vayas a cumplir. Es mejor quedarse calladito, ¿verdad? Porque dice que lo que has hecho en tus manos va a ser destruido. Ya sabemos que cómo puede destruirse lo que le ha hecho tus manos. Está diciendo lo que has hecho en toda tu vida. Viene una enfermedad que ni los doctores te van a sanar, porque te la dan larga, hasta que ya perdiste todo. Te empiezas a vender todo, mi hermano, porque no puedes trabajar, no puedes pagar la renta, no puedes pagar tus pagos, y empiezas a vender todo y no te sanan hasta que ya perdiste todo. Ahora sí Dios dice, oh, sí, ya entendiste. Ya entendiste que no tienes que hablar a lo ligero, que no tienes que prometer a lo ligero. No tienes que a mí prometerme, y mucho menos a mis ungidos. Y es cuando Dios ahí te hace ver que te tienes que alinear sí o sí. Dice, Él corrige a sus hijos, pero te va a doler. Por eso hay que poner mucha atención. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 24 dice, edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. ¿Ve? Lo que ha declarado vuestra boca. Y cuando tú prometes, y dice Dios, cuando tú prometes y no cumples, no hagas que con tu voz, con tu boca me hagas enojar, y digas delante de los ángeles que lo hiciste por ignorancia, porque no sabías. No,
no me hagas enojar, dice Dios, mi hermano, ¿verdad? Aleluya, eso está en Eclesiastés. Déjame que se pusieron anuncios aquí. Ahí está. Ok, continuamos. Dice, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Versículo 27. Y sus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Neum, aleluya, hijo de Neum, dice, a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo a Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros al Jordán, armados, todos pasarán la guerra delante de Jehová. Luego que el país sea juzgado, delante de vosotros les daréis la tierra Galá en posesión. Aleluya. Versículo 30. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posiciones entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Aleluya. O sea que ellos sí estaban de acuerdo, mi hermano, con lo que Jehová decía. Aleluya. Versículo 32 dice, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán. O sea, con la condición era de que ellos fueran a la guerra a pelear. O sea, sí te vamos a dar esta tierra que quieren acá, del otro lado del Jordán, pero van a continuar ayudándonos a pelear, aleluya, o sea, a la guerra, van a continuar hasta que tengan la tierra de Canaán, hasta que ellos y les den la heredad, aleluya, con esa condición era. Versículo 33, así Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manaés, hijo de José, al reino de Sehón, el rey amorreo y el rey de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor, aleluya. Versículo 34, y los hijos de Gad edificaron a Dibón, a Tarot, a Roer, Atarot, Sofán, Hazer, Gobea, Bet-Nimra y Bet-Arán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. Versículo 37, y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriatianim, Nebo, Balmemón, mudados los hombres, y Sibam, y pusieron nombres de las ciudades que edificaron. Aleluya. Pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Dice, y los hijos de Maquir, hijo de Matsanés, fueron a Galaad y tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. ¿Quién estaba ahí? El amorreo. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, al cual habitó en ella, y también a Jair, hijo de Manasés, y fue tomado sus aldeas, y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Nobab fue y tomó Kenat, y sus aldeas se llamó Nobab, conforme a su nombre. Aleluya, o sea que les cambiaron también ellos los nombres a las ciudades, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos, esto es palabra de Dios, esto es lo que teníamos para hoy, ¿verdad? Con el tema Rubén y Gad se establecen en el oriente del Jordán. Poderoso, mi hermano. ¿Qué aprendimos de esta historia, mi hermano? Que muy claro le dice Moisés a ellos, lo que prometes con tu boca, cúmplelo. Porque si no, pecarás delante de Dios. Ahorita lo que tú has pactado conmigo, o sea, no lo vas a hacer a mí, sino a Dios. Pecarás delante de Dios si tú no cumples. Y si tú no cumples, la ira de Dios vendrá a ti, te alcanzará, le dice así, ¿verdad? Así que, mi hermano, esto es que a nosotros también que tengamos esto, mi hermano, no, o sea, aquí no es que a la ligera tienes que hacer promesas, o mi hermano, o prometer, no, mi hermano,
piénselo muy bien, porque usted cuando ya abre la boca y promete algo y no lo cumple, créalo que le va a venir juicio. Es pecado delante de Dios. Y también aquí le dijo a Moisés, si conmigo estás haciendo un pacto, pero no creas que porque si tú no lo cumples, tú lo estás haciendo delante de Jehová, vas a pecar. No delante de mí, es con Jehová que te lo vas a ver. Y Jehová te dice, es mejor que no me hagas enojar con la voz de tu boca, lo que salga de tu boca, no me hagas enojar. O sea, mejor quédate calladito, no prometas nada, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Pero créalo que cuando promete algo, cuando haga una promesa delante de Dios, un voto, como dijo aquella vez también a Moisés, hermano, sí o sí, usted lo tiene que cumplir, porque le va a venir ruina a su vida. Ruina es ruina, mi hermano. Perderá todo. Y es triste, ¿verdad? Que por no creer lo que Dios nos dice en su escritura, escrito está, mi hermano, aquí se lo dice y se lo dice bien claro. Moisés a ellos, no vayan a hacer lo mismo que hicieron los espías que mandamos a la tierra prometida, a conocer la tierra de Canaán, que vinieron, tuvieron miedo a esos gigantes, empezaron a hablar a los demás y todos se fueron, hablaron de Dios y fueron en contra de Dios, y vino la ira de Dios contra todo Israel. Murieron, dijo, hubo mortandad, 24,000 murieron por este pecado, mi hermano. Por eso le dijo, no vayan a hacer lo mismo, y él se los aclaró y se los recordó y se los dijo para que no lo vayan a prometer y no hacerlo. Porque él mismo está diciendo, ustedes mismos se van a dar la sentencia si no cumplen. O sea, vendrá la ira de Dios, vendrá, mi hermano. No crea que muchos tienen esa costumbre en el mundo, mi hermano, que hablan por hablar, por emoción, por oírse bien a veces. No, mi hermano, tenga mucho cuidado. Dios escucha, dice ahí, no digas delante del ángel. Usted tiene un ángel aquí a un lado escribiendo todo lo que usted habla y lo que usted dice. Y ellos llevan a Dios todo eso, mi hermano. Por eso dice, no me hagas enojar por culpa de tu voz, por culpa lo que salga de tu boca. No me hagas llenarme de ira, porque lo que hiciste con tus manos serán destruidos, ¿verdad? Y aquí a ellos les dice, errarás por el desierto. O sea, fueron 40 años que ellos erraron, estuvieron en el desierto por ese pecado hasta que murieron todos los que habían hablado en contra de Dios. Por eso fueron 40 años que estuvieron en el desierto, por ese pecado, mi hermano. Ahora se pone usted a pensar, a veces dice uno, ay, ¿por qué estuve 40 años sin Jesús? ¿Por qué hasta ahorita, de cuando ya tengo 40 años, lo conocí? Ah, por el pecado, mi hermano. Y uno no viene antes porque pues todavía el pecado está ahí, usted no lo quiere soltar, ¿verdad? Hasta que ya hasta que dice, ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿qué pasa? Porque estoy viviendo eso, y hace uno está y sabe que estaba mal. Y dice, Señor, perdóname por mi ignorancia, dice uno, porque es ignorancia, por no querer, ¿qué? Leer la Biblia. Y así estamos pasando muchos estamos con cosas por lo mismo, por no querer la Biblia, por no querer conocer de Dios, no conocer de lo que está la palabra ya establecida, que nos dice que por la palabra todos vamos a ser juiciados, mi hermano. Y muchos no queremos leerla, ¿verdad? Y aquí está nuestro futuro. Bueno, mis hermanos, esto es lo que teníamos para hoy. Hay que dar gracias a nuestro Dios por su santa palabra impartida esta hora, la porción del libro de Números. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su santa palabra impartida esta hora, la porción del libro de Números, Padre. Sabemos que su santa palabra no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le oro esta hora para Jehová en nombre de Jesucristo, que su santa palabra haya recibido un corazón bueno, una tierra fértil, Padre, sea fructífero y de fruto al 30, al 60, déjeme ver bien, porque
ahí siempre me confundo, al 100, al 60, al 30 por 1, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Vamos a leer ahí el comentario de la hermana Teresa. Buenos días, hermana Teresa, que Dios me la bendiga. Dice, buenos días, mi hermanita linda. Dice, Dios la siga Dios la siga llenando de bendiciones. Amén. Dice, así es, y aleluya, gloria a Dios. Sí, amén, mi hermana, gloria a Dios. Estas palabras de Dios, mi hermano, reciban en el nombre de Jesús, mi hermano. Es lo que Dios quiere en este tiempo, mi hermano, que seamos fieles, mi hermano. Que seamos fieles a Dios y seamos como un obrero, aleluya, que no tiene de nada que avergonzarse, ¿verdad? Que no está el acusador, que es el enemigo, que no esté el acusador acusándote, que te diga, tienes un pecado. No, mi hermano. Acuérdese que tenemos que estar bien delante de Dios. O sea, sin que no haya el enemigo que te señale de un pecado. Mi hermano, esa es la verdad. Nosotros tenemos que estar caminando bien delante de Dios. Las cosas que nos vienen es por nuestras consecuencias, mi hermano, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por nuestra forma de vivir, no al agrado de Dios. Así que, mi hermano, hay que poner mucha atención, y estas son palabras mi hermano, que en este tiempo mucha gente no lo habla, y son palabras que se tienen que hablar, mi hermano, porque es muy fácil tú caer en pecado y no sabes que estás en pecado delante de Dios, porque es algo normal en el mundo que si vive la gente, y usted se le hace normal también hacer lo mismo. Pero aquí con Dios, mi hermano, no es igual que en el mundo. Por eso tiene que poner mucha atención, mi hermano. Allá en el mundo la gente se le hace muy fácil. Ay, yo voy la siguiente semana a tu casa. Oh, sí, que después de esto nos reunimos para algo. Y mentiras, nunca te hablan y nunca se reúnen. O sea, nomás están prometiendo y prometiendo. Y ellos piensan que eso es... Allá en el mundo así es, ¿verdad que sí? Oh, sí, que hablas de algo, sí, yo te lo presto, yo te lo doy, y nunca más. Es más, y se vuelven a ver esas personas. Pero usted aquí con Dios no es así, mi hermano. Aquí vienen consecuencias, y o sea, van a estar estragos fuertes, mi hermano, nomás por prometer y no cumplir. Por eso dice, no prometas si no vas a cumplir. No hagas promesas si no vas a cumplir, mi hermano. Es mejor quedarte calladito, mi hermano. Mejor pónganse en su mente, voy a hacer las cosas cuando tenga la mano y las haga, así. O sea, no hable. Mejor cuando tenga las cosas, nomás haga la silla. Es mejor así, mi hermano. Pero si en un dado caso usted promete, cumpla sí o sí, cumpla, porque si no le va a venir cosa grande, mi hermano. Aquí mismo Moisés se lo dijo a estos dos, mi hermano, que querían, a Rubén y a Gad, que querían establecerse ahí en el Jordán, ¿verdad? Así que, mi hermano, esta es palabra de Dios. Continuamos mañana entonces con el tema. ¿Cuál tema continúa? Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Ese es el tema para mañana, así que nos vemos mañana a las 8. Bendiciones. Bye bye. Gloria a Dios.